Bueno, pues vamos a ver. Estoy silenciado, ahorita me desilencio. ¿No? Ok, muy bien. Vamos a ahora continuar con nuestra reflexión. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento y decirles que, bueno, pues es un caminar más en nuestro itinerario que vamos dando hacia la Pascua del Señor Jesús. El tema que hoy nos ocupa, como ustedes tenían en su proyecto, pues les va a sonar así como que ya, ¿para qué nos dice eso, Padre? Si nosotros estamos viviendo ya la santidad, ¿cómo se le ocurre hablarnos de eso? Bueno, pues tengo el atrevimiento de hablarles de la vida de santidad. A ver, Anita, no puedo usar. Voy nada más a pedirle a Jesucita, la de los cables, que me eche una mano porque no... No, hombre, abrimos otro, Anita. La vida de santidad. La vez pasada vimos... ¿Ya está lista? Que la conversión consiste en volver la mirada cada día a Dios, a Jesús nuestro Salvador, quien es el único modelo para nosotros. Cuando nosotros decimos que María es modelo de la vida cristiana, es porque ella refleja perfectamente a Jesús. Pero el modelo es Jesús, es el único mediador. Y ese Jesús que enseñó a sus discípulos a descubrir al Padre de los cielos y los enseñó a dejarse guiar por el Espíritu Santo, exclamó lleno de santa emoción y con voz alta, impregnada de autoridad: sean santos como mi Padre es santo. Jesús, viendo a sus discípulos, intuye, desea, invita a la santidad de su Padre. Nadie conocía al Padre sino Jesús. Nadie sabe la perfección del Padre sino Él. Y Él quiere que seamos como el Padre. Muchas veces, y ya lo sabemos, hemos oído que el Papa Francisco se ha encargado de recordarlo en cada ocasión que tiene, que la santidad es un llamado para todos. Esto, pues la Iglesia lo había, no es que se lo hubiera olvidado, sino que los papas canonizaban poquititos y unas santidades así como súper tan eximias que uno decía, no, pues eso es para los europeos que están ahí conectados con el Vaticano y para esos santos que tuercen los ojos y se van al cielo, como que nos acostumbramos a que la santidad era algo tan remoto que no era para nosotros. Pero el Papa se ha encargado en decirnos, no, a ver, oigan, no es un privilegio de unos pocos, sino que es un deber de todos. Todos nosotros tenemos ese deber. Y si Dios quiere que seas santo, ¿por qué tú no lo vas a querer? Si es la voluntad de Dios, ¿crees que es muy difícil? Pues para nosotros es imposible. Pero no lo olvides, Jesús lo dice, sin mí no pueden hacer nada, sin mí. Pero también Jesús nos dice, todo es posible para el que cree. En el Evangelio de Marcos encontramos esta idea y San Pablo va a afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no podemos
por nosotros mismos, pero sí podemos porque Jesús está con nosotros. Y además la santidad, pues es un don del Dios Altísimo que nos regala gratis. Un don es aquello que, ahorita que yo llegué, una señora me dio una bolsita. ¿Tenía monedas de oro? No, no tenía monedas de oro. Tenía unas almendritas. ¿Me cobró? No me cobró. Me lo dio gratis. Otra me dio un yogur. ¿Me lo cobró? No, es un don. Y uno lo recibe como algo gratis, gratuito. Imagínense lo que Dios quiere para nosotros, la santidad. Y nos lo da como un don. Yo no me iba a atrever a decirle que no a esto. Imagínense a la santidad. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Te has planteado en serio ser santo o sigues pensando que eso está fuera de tu alcance? Claro, es que leemos la vida de Conchita y decimos, ay, no, pues, pero a ver, Conchita es fundadora de obras, tú eres una mamá, ella también era una mamá. No, no, es que tú eres una esposa, pues ella también era una esposa. No, pero es que ella era una fundadora, pues tú eres un apóstol de la cruz, eres un miembro de la alianza. La santidad es para ti. Y si algo nos enseña Concha, es que en medio de todas esas cosas, la santidad se puede. Se puede. A veces me parece a mí que pensamos en la santidad como pensar en algo, ay, maravilloso, sí, ay, sí, yo sí pienso en la santidad. Pero también pensamos así como algo así como, ay, qué hermoso sería que yo fuera santo, así como si pensáramos, qué hermoso sería que yo me fuera un año a las islas de la Polinesia, ay, aprender a bucear, y qué tal que me dedico a buscar perlas, ay, qué hermoso sería, ay, qué clima precioso, y ahí con el aire del mar y mis cocos, y que me atendiera, bueno, no, que no me atendiera, no exijo tanto. Pero como que yo estuviera muy a gusto y me encontrara una perla que valiera mucho dinero, la vendiera y ya no tuviera que trabajar. Así pensamos en la santidad, como algo maravilloso, como algo deseable para mí, pero inalcanzable. Yo, pues tengo ese deseo, pero ya sé que nunca lo voy a hacer. Nomás es para entretenerme. No, algo tan bonito como fantasioso no está ahí para entretenerme. Ya sé que eso nunca ocurrirá. En cambio, desear la santidad con fuerza es una cosa bien distinta. Es una cosa que puede estar a nuestro alcance. Dios tu Padre, que te ha creado, quiere lo mejor para ti y por eso quiere que seas santo. Entonces, yo me puedo decir, no, para mí hacer la voluntad de Dios. Muchos de nuestros protagonistas de la espiritualidad de la cruz agarraban como lema el lema de Jesús. Por ejemplo, Moisés Lira, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, decía el Padre Moisés Lira, es venerable. O la Madre Ana María Gómez, que es la fundadora de las Hijas del Espíritu Santo, más modestamente decía, Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es lo que yo también quiero. Entonces, la voluntad de Dios, yo ya la sé, es tu santificación. Dios te eligió desde antes de la fundación, de la formación del mundo, para que seas santo e inmaculado ante Él por el amor. Por eso en la Biblia, que como dice San Jerónimo y como dice el Padre Félix, es una carta de amor de Dios para su pueblo, que somos nosotros, se insiste mucho. Sed santos
porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esto está en el libro de Levítico, esos libros que les dije que eran códigos. Y Jesús nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Aparece en toda la Sagrada Escritura este deseo de la voluntad del Padre, como para que nosotros podamos decir que no nos habíamos dado cuenta. Y la Iglesia de tanto en tanto nos vuelve a recordar. Así que tú y yo y todos los santificados en Cristo estamos llamados a ser santos. El bautizado es un llamado a la santidad. Cuando se escribía el Apocalipsis, el apóstol Juan, y dirigía sus cartas a las comunidades que estaban regadas en esa zona de Oriente, de Medio Oriente, les escribía a los santos que están en la iglesia de Esmirna, a los santos que están en la iglesia de Tiatira, a los santos que están ahí, porque el que sigue a Jesús está llamado a la santidad y ya es un prospecto de santidad. También, pues, nosotros pienso que nos imaginamos la santidad como esa santidad de altar siempre, ¿verdad? De que, ay, pues póngale su veladora a Doña Concha y préndale una velita al Padre Fel. No, no es esa santidad. La santidad de los altares, pues propiamente la santidad a la que estamos llamados es a una santidad, como decía Conchita, del 1 de noviembre, de toda la bola de santos que ha habido en la iglesia, de todos aquellos que son fieles y quieren hacer la voluntad de Dios, de aquellos que en el anonimato, en el secreto de cada día, en lo pequeño y en lo oscuro, como decía el Evangelio de ayer, adoran al Padre en espíritu y en verdad, se sacrifican sin tener que salir en el periódico. Pero otra vez la pregunta, ¿deseas de verdad la vida de santidad? ¿Te empeñas en eso para hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente quieres sin echarle ganas a ese querer? Es decir, sin responder. Ay, sí, qué bonito sería que yo me fuera un año a la Polinesia a adorarme la panza con el sol. Sin responder. Mira este ejemplo de alguien que quiso, ardió en deseos de ser santa y quiso responder. Es una mujer que tú conoces y que hasta le dices, madre. Esto le cuenta a su director espiritual. Ayer, todo el día, caliente el alma, teniendo a su Dios. Anoche, cerca de 2 horas en las rosas, ya saben qué son las rosas, ya no me dicen qué es eso. Gozando en padecer por Jesús. Hoy, Padre mío, prosigue, crece más, bien diré, de hora en hora ese fuego en mi corazón de gratitud para con mi Dios, de deseo de corresponderle, de que seamos santos. ¿Qué haré para calmar esa sed? Ser santa. Pero ¿cómo? Si yo pudiera correr a un martirio, iría luego, pues tengo en el fondo de mi alma algo insaciable. ¿Y sabe usted qué es? Me dice la divina palomita que ella tiene hambre en su nido y me pide, fíjense que lo que le pide, virtudes, sacrificios, humillaciones, penitencias, mortificaciones, para darle de comer a mi espíritu. O que yo quisiera abarcar todas las humillaciones para presentárselas. Tengo hambre de perfección.
pero esta procede de que mi palomita, o sea, el Espíritu Santo, me la comunica. Ella tiene hambre de santificar a las almas, de poseerlas, de que sean suyas. Ay, mi Padre, que aquí en el alma siento el contacto de la pureza, el contacto de la santidad por esencia. Mi alma aspira ese aroma de pureza y santidad. Y con razón, al contemplar lo lejos que estoy de las virtudes, siento esa ansia de correr a buscarlas, de volar, de precipitarme y unirme estrechísimamente con aquel que solo puede dármelas. Qué interesante texto. Miren, desde luego que este texto interesantísimo es para analizarlo, pero lo primero que les digo es que Dios es el que suscita ese deseo de santidad. Concha se da cuenta, es el Espíritu Santo que está aquí y me pide que sea santa. Uf, y es que es la verdad, ¿cómo me encuentro yo? Lejísimos, porque no lo dice aquí, pero se infiere de eso, porque a mí las humillaciones no me gustan, no me gusta que nadie me humille, a mí no me gustan los sacrificios, ¿qué me van a gustar? Mortificaciones, ay no, a mí eso no me gusta. Sin embargo, es lo que él me pide. Entonces, este texto, pues no debemos olvidarnos que Concha es una maestra de vida espiritual. Ella, antes que nosotros, recorrió ese camino de santidad y de la perfección cristiana que es, no una perfección en sí misma para ser perfectos así, sino una perfección en el amor, en donde el ejercicio del amor tiene la prioridad. Ella se hizo guía para nuestra propia vida espiritual. Destacamos estas enseñanzas. El alma tiende a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿el alma tiende a Dios? ¿Es como su imán? Dios es su imán. Pero ¿busco a Dios a lo largo del día? ¿Me acuerdo de Él? ¿Es mi centro y mi pasión? Uy, no, yo tengo muchas pasiones. Mi pasión es la cocina. Yo hago unos palitos de queso buenísimos. A mí, mira, las berenjenas con chilacayote me encantan y las sé hacer en todo. Bueno, podemos tener esos gustos y aficiones, pero ¿cuál es mi pasión? O solo de vez en cuando y muy forzadamente lo hago. Bien nos lo decía el padre Félix a sus hijos. Se los he dicho 1000 veces, Dios, Dios, Dios. Hasta que el pensamiento de Dios abarque nuestros días y nuestras noches, hasta que el primer mandamiento de la ley de Dios sea una realidad en mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta que eso sea una realidad en mí. Y luego, siguiendo en el análisis del texto que leí, el padecer tiene motivación y dirección. No es nomás padecer a lo burro, no. El padecimiento que nosotros pudiéramos tener debe tener esa motivación y esa dirección, gozando en el padecer por Jesús. Escribe Conchita. Y cada uno de nosotros nos podemos decir, yo tengo mis padecimientos, pues ¿quién no los tiene? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna incomprensión familiar? ¿Alguna estrechez económica? ¿Alguna lucha que parece que no resuelvo nada? ¿Alguna adicción? Ah, pues yo no le digo a nadie, pero tuve una adicción que ni puedo ni decir, ya estoy, dale, dale.
algún rasgo de mi carácter que me cuesta dominar. Ay, es que cuando acuerdo ya le dije. Son nuestros padecimientos. Tantas oportunidades que se nos ofrecen en la vida para contrariarnos. Pero me gozo en unir este dolor mío, esta tristeza, esa lucha a Jesús, mi Redentor, que sufrió y se entregó por mí. Es decir, uno, mi padecimiento, que puede ser muy breve, muy pequeño, comparado con otros. Ustedes, fíjense, aquí nosotros estamos metidos en una parroquia, pues ustedes están muy lejos de esa parroquia. Guaraní, La Milpa. El padecimiento de la pobreza. Es decir, no hay para esto, no hay para lo otro, no hay para aquello, no hay el padecimiento. Comparados con nuestros padecimientos, pues estamos. Entonces, lo que tengamos, unirlo al de Cristo, para darle una motivación y también para darle una finalidad. Mi sacrificio unido al de Cristo. Mi sacrificio no es nada, pero unido al de Cristo es salvador. Y luego, gratitud. También Concha escribe que le da gracias a Dios de todo lo que recibe de Él. Al pensar en lo que Dios hace por mí, aquí me atrevo a compartir un ejemplo y un testimonio. Una persona que está invadida del amor de Dios, así, invadida del amor de Dios, me escribía que al pensar en los bienes recibidos en su alma por la misericordia de Dios, dice esto: lo que más me impresiona de ellos, me escribe, es la ternura indecible que encierran. Y esto a mí me desborda, me enternece y estremece abundantemente, llenándome de lágrimas el alma de tanto amor de Dios. Mi corazón palpita rápidamente al meditar y reflexionar en ellos, en los bienes que Dios le ha hecho. Pero yo digo, ¿y los que me ha hecho a mí? ¿A ti los que te ha hecho Dios? ¿Que te creó? ¿Te dio la vida? ¿Te dio la fe? ¿Te dio una familia? Mal o bien, con defectos, porque esta persona que me escribe también tiene una familia con defectos. Y ella misma tiene defectos, pero valora la ternura indecible de los dones que Dios le da para poder santificarse. Entonces, pues es una mirada de gratuidad, de gratitud. Realmente lo que nos da el Señor no nos lo merecemos. Pues, ¿qué hemos hecho? Y sin embargo, nos lo da. Entonces, la pregunta sería, ¿tengo la sensibilidad y la atención para descubrir lo que Dios hace por mí? Soy consciente que toda mi vida, incluyendo la eterna, tiene como precio la sangre de Cristo derramada en la cruz, solo porque me amó y se entregó por mí. Por ahí dicen unos autores, no me acuerdo si es el Santo Cura de Ars, que dice que si hubiese un solo pecador en el universo, Cristo se hubiera encarnado y muerto en la cruz por él. Para podernos decir, es que no, Jesús se encarnó y se entregó por mí. Por mí. Cada uno lo podría decir. Y pues al constatar esto, Conchita
Y los santos tienen un movimiento que se llama correspondencia, deseo de corresponder. Solo quien conoce, examina, aquilata lo que Dios es para él o para ella, puede sentir el deseo de responder a un amor tan grande. A Concha el martirio le parecía poco para demostrarle a Jesús cuánto lo amaba y cuánto estaba dispuesta a hacer para responder a lo que él le pedía. ¿Qué le pedía? Ser santa. ¿Cómo? Concha dice que siendo su interior el nido en el que habite ese espíritu de amor. San Pablo dirá, templos del Espíritu Santo. Esta señora, como piensa más en clave doméstica, pues el nidito calientito donde está el Espíritu Santo empollando ahí. Y ahí el dulce huésped del alma, como lo llamamos en la secuencia, pide virtudes, sacrificios, humillaciones, penitencias, mortificaciones para darle de comer. El Espíritu se alimenta, el Espíritu Santo se alimenta, si se puede decir así, de lo mejor del espíritu humano. Él es el Dios del amor y por lo tanto todo lo que debe recibir es también amor. ¿Qué significa que yo sea capaz de soportar una humillación por amor? Que alguien me humille y yo no me defienda. ¿Qué significa que yo haga un sacrificio y no reivindique por amor? Pues es lo mejor del espíritu humano. Lo peor, pues es la guerra, la batalla. Me dijiste, te digo. Me pegaste, te pego. Me diste, te voy a dar. Entonces, claro, las expresiones del amor casi siempre están teñidas con la donación. Ustedes lo saben muy bien. ¿Cuánto se sacrifican por los hijos y las hijas? ¿Cuánto? Y eso está teñido de amor, de sacrificio, de posponer. Pues mejor él que yo. Yo a veces digo, hijos abusones, ¿verdad? Que les avientan a los abuelos, ay, ahora tú cuida a los niños, y, ay, porque yo tengo que trabajar. ¿Y qué dicen los abuelos? Está bien. Pues bueno, es que el amor es así. Y la correspondencia es, Concha dice que tiene ansia de correr a buscar las virtudes. ¿Qué significará eso? Como a nosotros no nos gustan las disquisiciones intelectuales y las elevaciones místicas, sobre todo lo digo por algunas señoras que siempre quieren los textos aterrizados y concretos para saber la receta, para saber hacer las galletas, ¿no las vas a dar? Claro, las disquisiciones por allá no nos sirven si no las aterrizamos. La respuesta es la correspondencia que damos nosotros, es la vida. Y por eso vuelvo a decir algo que ya les he dicho en otras ocasiones. Para poder corresponder, hagamos uso de lo mismo que Jesús le regaló a Conchita. ¿Qué cosa? La cadena de amor. Y para que no se les olvide, porque yo sé que no se trata de algo súper difícil y complicado, para que nuestra vida de santidad pueda crecer, te lo vuelvo a recordar, muchos de ustedes y muchas de ustedes tomaron el curso de la cadena. Bueno, pero vamos a aterrizarlo. Contemplar a Jesús, contemplarlo. ¿Qué me atrae más de él? Yo no puedo avanzar si no lo conozco. ¿Quién es Jesús? ¿Qué me atrae de él?
su humildad, su espíritu de sacrificio, su pureza, su obediencia, su vida de oración, el olvido de sí mismo, su silencio ante la adversidad, su amor al Padre, su espíritu de penitencia, su entrega dolorosa, su ocultamiento, su modestia, su desprendimiento de amor, perdón, de todo amor terreno, desprendido de todo. ¿Qué te atrae de Jesús? Y como somos limitados y nos podemos hacer bolas, nos podemos enredar, nos podemos confundir o poner pretextos que todo es mucho y nos sobrepasa, entonces escoge un solo aspecto de los que te atraiga de Jesús. Es un resumen del curso de la cadena en 4 renglones y eso lo hago mío. Hasta ver a Jesús, hasta responderle. Sí, se trata de una relación, de responderle con lo que más amo de Él. Jesús, yo amo tu pureza, la amo. Y te respondo con tu pureza en mí. Jesús, yo amo tu modestia. Aquí hay muchas personas que son de carácter muy modesto, pero que no sea una modestia natural, que sea la modestia de Jesús, que es la mía, la de Jesús. Responderle con lo que amo de Él. Ansío correr a encontrar la respuesta de amor a Dios. Su invitación a que me haga santo amerita una respuesta. Pues quien me la hace es quien da la vida por mí. A ver, si tú me invitas una meriendita, cosa que no se da, yo se me haría una grosería decirte que no. Una mugre meriendita. Es una invitación a la santidad en la que Dios se involucra contigo. Y a veces a la meriendita yo no puedo decirte que no. Y a la santidad, a Dios que te lo pide, podemos tardarle. Pues estamos en modo tarado, ¿verdad? Ahí bloqueado hasta que queremos responder. Y Dios, que tiene infinita paciencia, espera. Pero lo que estamos viendo ahora es que Dios me invita y quiere una respuesta. La quiere ya. Jesús le va dando a Conchita algunas instrucciones en la vida de santidad que ella procura seguir. Procura con mucha fidelidad. Por ejemplo, le dice, sé humilde, hija mía, primero que nada. Que tu vida entera se emplee como debe emplearse, en conocerte y en conocerme, en recibir y en devolverme, en morir a ti y en vivir solo de mi voluntad. En eso consiste la santidad. Eso le dice Jesús. Le está dando consejo. Sé humilde primero que nada. Ándale, conóceme y conócete. Y luego vive de mi voluntad, porque esa es la santidad. Y Concha exclama, oh Padre mío, ¿cuánto encierran estos consejos de Jesús? Sí, sí, quiero ser humilde para poder ser santa. Pues es que es una respuesta. No nomás es, quiero ir a la Polinesia. No, es una respuesta. Quiero morir a mi voluntad, a todo propio querer. Continúa el texto de Concha. Que domine el espíritu a esta materia que busca siempre y aún solapadamente sus gustos y comodidades. Ah, se conoce. Ella se conoce.
que domine también cuanto haya torcido en el interior, menos recto y ordenado. Hay que aplicar prácticamente aquel depuramiento absoluto. Hay que, ella dice así, hacerme guerra sin tregua ni descanso, pues he comprendido que la vida de santidad, fíjense qué clarividencia, debe ser vida de luchas y de vencimientos. No son unas vacaciones a Acapulco. La vida de santidad no es ir a echarte unas chelas a Guanacaste. No, es tú. Pero también Jesús no nos engaña. Fíjense en el texto del Evangelio de hoy. El que quiere guardar su vida la pierde. El que la pierde, la gana. Pierde tu vida. Es una vida de lucha y de vencimiento. Pero esto dura poco. Fíjense, hace un suspiro estábamos empezando el 2021. Ya estamos ¿a qué? A 18 de febrero. Jesús mío, ¿a qué horas pasaron? Casi ya 2 meses del 2021. Entonces, ¿estamos a 19? Estamos a 18. Bueno, así que tampoco nos hagamos ilusiones que la vida de santidad es fácil. Pues no, ciertamente que no. Pide toda nuestra voluntad para hacer de nuestro huerto interior un lugar cultivado y cuidado. Pero a ver, yo digo este ejemplo porque estoy aquí en Costa Rica. ¿Cuánta gente ven ustedes? Aquí está de moda, se los digo a las mexicanas para que no. ¿Cuánta gente ven ustedes haciendo todo el día ejercicio, bicicleta, sudando? Miren, y en Costa Rica es algo un poco raro, no estoy criticando, estoy comentando. Todo, a donde tú te pares es así, 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 no hay nada plano, todo así. Entonces, imagínense a las gordas y los gordos por todo Costa Rica corriendo para arriba y para abajo, en bicicleta para arriba y para abajo, haciendo ejercicio para arriba y para abajo. Un esfuerzo terrible, terrible. Pide mucha voluntad, mucho sacrificio. Esa gente come poquito para estar buenota. Yo digo, sí, para una cosa tan banal, hacemos tanto esfuerzo. Imagínense para la vida de santidad. Por eso, nuestro huerto interior, que sea un lugar cultivado y cuidado, sin piedras de resentimientos y basuras en putrefacción por nuestros malos deseos, sin los pozos de la miseria que hemos cavado con nuestros pecados de egoísmo, indiferencia, vanidad, prepotencia, sin lagunas resecas de nuestras muchas omisiones, sino en trabajar sin descanso para hacer el lugar de descanso, trabajar sin descanso para que nuestro interior sea el lugar de descanso del Espíritu y del amado. ¿No es eso lo que busca el apostolado de la cruz, la alianza de amor, las religiosas de la cruz, los misioneros del Espíritu Santo? En eso consiste la santidad y es lo que da paz al alma. El padre Félix, que es otra alma de fuego, siempre buscó responder a Jesús en lo que le iba pidiendo en su vida. Cuando sus superiores lo destinan a Colombia, pues se iba a realizar su sueño. Él había soñado desde los 19 años ser un misionero en la Oceanía, que tuviera que luchar con los caníbales. Pues era su sueño, ¿verdad? Y luego su sueño no se realiza de ese modo, sino que le dice, no, usted se va a Colombia. Y entonces escribió en su diario, oh mi buen Jesús, aquí estoy en tu presencia. Se acogió la cartita en donde lo nombraban para Colombia y se fue con el Santísimo y escribe, tú conoces mi indignidad,
mi miseria, mi tibieza y mi ignorancia. Ándale, se conoce muy bien. Qué bien se conoce. En cambio nosotros que, me dijeron, ay, pero sí, conócete. Es mejor que tú te conozcas a que otros te lo digan. Indignidad, miseria, tibieza, ignorancia. Pero a pesar de todo, aquí me tienes. Haz de mí lo que quieras. Me pongo en tus manos para ser tu apóstol donde te plazca. Tú te complaces en servirte de los instrumentos más miserables para realizar tus designios misericordiosos en favor de las almas. Concédeme ser ese instrumento y para eso me entrego sin reserva a ti por las manos de la Santísima Virgen, a quien confío este asunto. Qué bonito, ¿verdad? Señalo que hay 3 elementos fundamentales en la vida de santidad. Primero, profundo conocimiento de sí mismo, convicción de indignidad personal, su deseo ardiente de responder a lo que Dios le pide a través de sus superiores y el recurso confiado a Dios y a María. Esos 3 elementos. Conocerse a sí mismo, deseo de responder y saber que Dios lleva el timón de su vida y le encarga el asunto a María. Nada mal. Y muy sintético. Y de verdad que el padre Félix respondió con una fidelidad inmensa, tanto como Conchita, a las propuestas de santidad que Jesús le hizo. Cuando el padre Félix se fue a Francia a pedir el permiso de fundar a los misioneros del Espíritu Santo, y sus superiores no solo le negaron el permiso, sino que incluso lo castigaron, escribió este doloroso texto que no es otra cosa que su respuesta a la invitación de santidad que se le estaba haciendo en aquel duro momento. O sea, le cambiaron la vida, le ponen una paliza y lo enviaban en Barcelona a que fuera recorriendo casa por casa de las monjas de convento en convento para ofrecerse como confesor. Pues estaba medio feo, ¿verdad? Ahí como pidiendo limosna. ¿Quieren que las confiese? Y escribe este texto el padre Félix. Me ven todas como un pobre obrero sin trabajo. A veces me pongo colorado de vergüenza antes de entrar en sus casas, pero la santa obediencia me da mucho valor y hasta cierta alegría en medio de mi vergüenza. Esta mañana me dijo el reverendo Padre Superior de hacer la colecta en la misa de 11. Soy tan miserable y tan lleno de soberbia y de amor propio que ese acto me costó mucho, me hizo hasta sudar. Imagínense que estamos aquí en la misa de 11, la misa de 11, y que yo llego y me dice el padre Carlos Alonso, pide la limosna. Pues eso escribe el padre. Todos estos días han sido como de sofocación interna, intensa. A veces me parece que me asfixio en esta Barcelona. Y sin embargo, mi Jesús, tú sabes que estoy resignadísimo a tu divina voluntad. Esta es la respuesta a una propuesta de santidad. ¿Quieres ser santo? Sí, niégate a ti mismo. Pues está clarito, ¿no? ¿Cómo se responde en una situación así? Bueno, quiso hacer siempre lo que Dios le iba pidiendo, fuera lo que fuera. Y el religioso, pues sabe lo que Dios quiere por medio de los superiores. Les digo una cosa,
A veces los superiores, pues no le atinan. A muchas no le atinan. ¿Pero y qué? La obediencia salvaguarda al religioso. Y nuestro Padre lo vive. Porque la santidad es ir respondiendo en lo que se nos presente, con fidelidad al Señor y a su querer. Conchita, por su parte, en el camino que recorre como esposa y madre, sabe que ahí también está cada día ese querer de Dios que descubrió desde niña y que nunca se apagó en su alma. Es interesante recorrer junto con ella el deseo de ser santa en todos los momentos de su caminar. Cuando pierde a su amado esposo Pancho, con un dolor que le atravesó el corazón, escribe: Jesús de mi alma. Lo primero que escribe cuando se le va el marido: quiero ser santa. Quiero por fin tomar el camino de la cruz y concluir conmigo misma. Quiero matar, Señor, todo propio querer desde el momento que aparezca. Siento en el fondo de mi alma tu divina voz que me convida a renunciarme a mí misma, a vivir y morir clavándome yo misma en la cruz sin descender jamás de ella. Qué radical, doña Concha Cabrera. Está con el calor del esposo muerto. Tú quieres poseer por entero mi corazón. Quieres que pise este cariño al esposo que tú me diste y que aún hace sangrar su recuerdo en mi alma. Pues bien, Señor, yo lo piso y lo corto, no queriendo ya otro recuerdo de mi esposo que a ti crucificado. A ver, ¿por qué es eso? Porque Concha siente que todo el amor de su corazón se lo tiene ya que dar a Dios. Y no está mal, ¿eh? Acuérdense que Pancho, en su lecho de muerte, le dice a Conchita, porque Conchita le dice: ¿qué me pides? ¿Qué me pides? Que seas toda de Dios y toda de tus hijos. Eso le dice. Entonces estaba cumpliendo la voluntad del marido, toda de Dios. Yo ahogaré las lágrimas, yo veré a mis hijos sin padre, yo veré a mis hijos sin padre, sin volver a exhalar un suspiro por su orfandad. ¡Ay, por qué te lo llevaste con mis niños! Sellaré mis labios cuando me venga su nombre ante el mundo y solo a mis hijos se los nombraré para que lo amen y lo respeten. Entonces, está toda volcada en la búsqueda de la santidad, al precio que sea. Porque a los hijos no les faltó nunca el buen nombre de su padre, porque su madre se los enseñó. Pero ella no se clavó. Ay, ¿por qué me dejaste? Mira cómo te fuiste, ingrato, en la flor de la vida. Tenía 42 años Pancho y ella 39. Pero esa era la voluntad de Dios. Porque la santidad de vida no es algo que se alcanza un día y luego ya a descansar. Algo así como los jubilados, ¿no? Que después de 30 años de trabajo y luego, pues ya, ahora dedícate a lo que te gusta. ¿Estás jubilado? No. La santidad es una propuesta de perfección en el amor y en la misericordia. Y eso no termina nunca. Terminará como lo dice la plegaria eucarística de la Reconciliación 1, que hoy tomé. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos. Termina cuando nos presentemos delante de Dios. Y entonces sí, santos entre los santos del cielo. Terminará el proceso de nuestra santificación
cuando estemos con Dios, como decía Conchita, ese Dios 3 veces tanto, 1000 veces madre, y que nos abrace en su amor eterno y nos comunique su santidad, esa que nos hará felices por toda la eternidad. La santidad de Dios es toda su perfección, toda su misericordia, toda su bondad, toda su sabiduría, y nos lo comunicará plenamente. Por eso vale la pena mientras batallemos como podamos, cada uno en su vocación, pero todos conscientes, todos, de que es necesario responder. ¿Cómo voy yo a dejar de responderle a mi Dios? Si a ti que me invitaste a la meriendita te digo que sí, y me preocuparía no corresponderte, ¿cómo no voy a hacer con mi Dios que me está invitando a ser como Él? Y por supuesto, como a ustedes les gusta recibir consejos prácticos y como la Iglesia nos lo ha recomendado desde hace siglos, existen unos parámetros fundamentales para caminar a la santidad y en santidad. Espero que les sirvan porque son probados por muchos maestros de la vida espiritual. Son 8 cosas que yo les voy a decir rápido. El primer momento del día es importante para darlo a Dios. Te despiertas rápido, tu primer pensamiento, que sea para Dios ofreciendo tu día. Que tu corazón, antes de que le traigas la dentadura a tu esposo, antes de eso, que tu corazón, tu mente, tu vida sean puestas por ti mismo en las manos providentes de Dios. Puedes hacerlo en unos cuantos minutos con una oración espontánea. Aquí, por ejemplo, te sugiero 2. Una, la inspirada y conocida súplica de San Ignacio de Loyola, esa que dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a vuestra voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Al iniciar el día, decir, ya, ahí está. Mi memoria, mi entendimiento, mi libertad, mi voluntad, es tuyo. Dispón de él. Y luego la oración que nos identifica, o la oración que nos identifica a los miembros de la cruz, que es el ofrecimiento del Verbo encarnado. Es una declaración de intenciones. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias, impulsados por la caridad, solamente movidos por el amor que tú nos has dado, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos, ahí está ya implícito, la vida de santidad, por tu amor. Es la motivación y la dirección que se nos presenten implorando gracias para el mundo y la iglesia, especialmente para los sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, salva. Entonces, en un momento del día, lo primero. Segundo, la lectura espiritual. A ver, fíjense, no estoy ventaneando a nadie. ¿Cuánto tiempo gastan en picarle a su telefonito, en lo que quieran, en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en el Twitter? ¿Cuánto gastamos en eso? En el Netflix. Bueno, dedicar cada día al menos 15 minutos, hasta con reloj, para leer algo espiritual, ya sea el Evangelio, algo de la Sagrada Escritura o algún libro recomendado por tu director espiritual si lo tienes, y si no, pues por alguna persona que tú confíes, pero que jamás
te falte ese alimento. Tercero, la Santa Misa y Comunión, la madurez de la vida cristiana, se acrisola con la participación asidua de perfección diaria a la Santa Misa y recibiendo el cuerpo de Jesús. Ya lo sabemos. Ya sé que me dirán que ahora en pandemia, ¿cómo le van a hacer? Y la verdad es que no hay una respuesta uniforme. Depende del país, depende del lugar. Aquí ofrecemos las más misas que podemos, pero no hay mal que dure 100 años. Así que aguardemos paciente y confiadamente a que esto termine. Mientras suplamos con un deseo ferviente de recibir a Jesús y hagámoslo a través de la comunión espiritual y a través de nuestra participación en misas, pues por las redes. Cuarto, el Santo Rosario. La Iglesia siempre ha recomendado que recorramos los misterios de la vida de Cristo de la mano de su Madre María. Es una sabiduría ancestral. Hay que encontrarle su sabor. Es una cadencia de amor que sube al cielo y honra a la Madre de Dios con nuestro pobre amor. Y eso a ella le agrada. La oración mental, al menos 15 minutos al día en ocuparnos de orar con mente y corazón a nuestro Dios Trinidad, ya sea para alabarlo, agradecerle, suplicarle, amarlo, o simplemente para estar con Él y unir nuestro corazón al suyo. Basta decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios se comunicará en el silencio de nuestro interior. El ángelus, al mediar el día, como la Iglesia nos ha enseñado milenariamente, hagamos un pequeño paréntesis de gratitud y recitemos con devoción el ángelus. A ver, ¿quién de ustedes levante la mano de los que están aquí? Tiene esa costumbre de a las 12 hacer el ángelus. Es una costumbre milenaria. La Iglesia para un segundo. Aquí en Costa Rica, igual que en México era antes, las radios, las estaciones de radio decían, al mediar el día, alabemos a la Madre del Señor. Se cantaba el Ave María. Bueno, pues saludamos el misterio de la encarnación del Verbo que nos dio la salvación y felicitamos a María, la esclava del Señor, por su sí que liberó al mundo del dominio de las tinieblas. Entonces, no se les olvide, si están con gente, pues o se apartan, ay, un momentito, o invitan, vamos a rezar el ángelus. Séptimo, caridad o solidaridad. No dejen pasar el día sin haber practicado una obra de caridad o de solidaridad con los demás. No es como los Boy Scouts, ¿verdad? Que es tu obra al día, tu obra buena. Ay, atravesé a la viejita para que no la apachurrara el camión. No, sino que es como una actitud. Ayudar, enseñar, servir, dar tiempo, perdonar, callar para construir la paz entre los tuyos, dar de comer, regalar, sonreír, escuchar a otros cuando lo necesiten, no cobrar cuando sientes que alguien te debe algo. Hay tantas modalidades para ser caritativo y solidario como personas y situaciones en el mundo. Yo les digo, pasamos y pasamos en nuestros cochazos con el clima y hay gente y no somos capaces de darle, ya no digas una sonrisa, una monedita. Porque, ay, no, ¿cómo? La solidaridad tiene muchas formas. Y finalmente el examen de conciencia. Antes de acostarte, no te olvides de hacer un breve examen. Mínimo puede durar 2 minutos. ¿Cómo viví mi día? ¿Respondí al plan de santidad en mí? ¿Me esforcé por vivir la virtud
de la cadena que elegí como mía, que me va a asimilar al Jesús que amo, cómo fueron mis relaciones con los demás. Ay, le dije a mi marido hasta de lo que se iba a morir, porque me dijo gorda. No, no es cierto, no les dicen así. Se cuidan bien de eso los pobres maridos. Habrá más cosas, pero esas son, a mi parecer, los principales medios para caminar con seguridad por los senderos de la vida espiritual. Y como no se trata solo de hacer cosas, recordemos una y otra vez que todo ha de brotar de Cristo, de la contemplación de Cristo y de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la cadena de amor. Rocío Figueroa, la teóloga esta peruana, que conocemos especialmente los de la Alianza de Amor, la deben de conocer porque les ha hecho varios trabajos, escribe acertadamente esto. Por vida espiritual, no solo hago referencia a los momentos fuertes de oración, la Eucaristía, la meditación de las Sagradas Escrituras, el rosario y otras devociones que son fundamentales, y esos momentos fuertes nos ayudan a vivir una vida espiritual intensa. Sin embargo, la vida espiritual tiene un significado más amplio e integral. La vida espiritual abarca toda nuestra jornada y existencia en una vida en el espíritu. Es aquello de la atención amorosa, es aquello de Dios, 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 hasta que el pensamiento de Dios abarque toda mi vida. Para poder vivir esta vida en el espíritu, hemos de contemplar a la persona del Señor Jesús. En Él, todo su ser y toda su acción fueron guiadas por el Espíritu Santo. Cuando Cristo pronuncia las palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo revela que toda su persona, toda su existencia está invadida de ese Espíritu. El Espíritu Santo inspira cada acto de nuestro Salvador. Le está siempre al costado, está sobre él para animar su misión de reconciliación. El Espíritu de amor está en el origen, en la fuente de toda la misión de Cristo y guía hasta el más mínimo de sus gestos. Es la corriente misteriosa que, partiendo del Padre, habita en el Hijo y se difunde entre los hombres. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones pasaban a través del soplo del Espíritu. Qué interesante es saber que Jesús le dice a Conchita, mira, las obras de la cruz tendrán un patrono, es el Espíritu Santo. Entonces, toda la obra lo ha de honrar, porque el Espíritu Santo es el que les va a revelar el misterio de la cruz, el misterio de la santidad. Bueno, así pues, que la conciencia renovada de nuestro llamamiento a la santidad por la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a responder día a día en la obra transformadora que Cristo ha iniciado en nosotros desde nuestro bautismo. Amén. Bueno, ¿dónde está la chica de los cables? La vi que salió y necesito que la busquen para que nos ponga estas preguntas. Bueno, vamos a tener esta reflexión para nuestro día que nos ayude. Ahorita les vamos a poner en la pantalla la reflexión del día, pero las preguntas serían, ¿deseo la vida de santidad? ¿Cómo me digo a mí mismo que es una realidad en mí ese deseo de santidad?
Luego podríamos pensar, ¿busco a Dios a lo largo del día? ¿Dios es mi pasión? ¿Considero a menudo lo que Dios hace por mí para suscitar en mí esa gratitud? ¿Cómo pudiera ser mi interior nido del Espíritu Santo o huerto donde descanse el amado? ¿Cómo pudiera yo hacer eso? ¿Qué virtud de Jesús me atrae más? ¿Practico y vivo mi virtud cada día? Y de los ejemplos que escuchamos de Conchita y Félix, nuestros padres, ¿cuál te llama más la atención y por qué? Ahora también podríamos preguntarnos, ¿organizo mi día para que no me falte lo esencial a mi vida espiritual? Conchita continuamente habla de hacer un horario, hacer un horario. Bueno, es la formación jesuítica, ¿verdad? De tener todo bien claro. Y por último, ¿de qué manera soy solidario y trato de vivir la caridad con los demás? Pues de qué forma, ¿verdad? Bueno, pues esta es nuestra segunda reflexión. Esperemos que las personas que están, ahorita nos vamos a conectar, las personas que están unidas a nosotros en esta reflexión, pues puedan tener su espacio para hacer esta, este ejercicio. Saludamos muy, nomás que desde acá no me voy acercando. ¿Sí? Vamos a saludar a todas las personas que se unen, que sepan que estamos en comunión de oración. Se puede poner aquí.